Hola, continuamos con la lectura del libro El sufrimiento y la restauración de Job. 2. Bildad. Desde un principio, Bildad es menos amigable que Elifaz. Utilizando un lenguaje brusco, pone la tradición como base de los problemas de Job y a la vez insinúa que éste pone de manifiesto su hipocresía. También afirma que Job está en una situación tan lamentable debido a que él y su familia cometieron iniquidades al pecar contra el Señor. Al igual que Elifaz, Bildad está en completa ignorancia del propósito de las pruebas de Job. Aunque intentó ayudar a Job a su manera, no lo logró. Solo le fue posible dar su opinión y sugiere que Job no era recto. Job 8:6. Es más, erró en el punto clave, pues solo Dios sabía la razón del sufrimiento de Job. 3. Zofar. Al igual que Bildad, Zofar empieza su discurso de manera ofensiva. No soporta a Job cuando trata de justificarse diciendo que su doctrina es pura y que está limpio de pecado. Job 11:4. Está seguro que Dios hablaría y que al revelar los pecados secretos de Job se validarían sus discursos. Sin embargo, no fue así. Zofar acusa a Job de palabrero, vanidoso y transgresor, de modo que arremete en su contra diciendo que de seguro ha pecado y que ha recibido menos de Dios de lo que merecía de veras su iniquidad. Lo acertado de Zofar fue cuando dijo que no conocemos las profundidades de Dios y que no entendemos la perfección del Todopoderoso, pues ésta es más alta que los cielos, más profunda que el Seol, más extensa que la tierra y más ancha que el mar. En cuanto a nosotros como cristianos, nunca seremos capaces de comprender esto hasta que no lleguemos a la presencia de Dios. Zofar realizó sus intentos para explicar el sufrimiento de Job, pero al igual que Elifaz y Bildad, no pudo ayudarlo en lo absoluto. Solo le fue posible dar su opinión, Job 11:6, y decir que Dios estaba castigando a Job. Entonces, como en los casos anteriores de sus compañeros, Zofar se equivocó en el punto clave, pues solo Dios sabía la razón del sufrimiento de Job. Como vimos, los tres hombres intentaron desesperadamente responder esta pregunta: ¿cuál es la razón de las calamidades de Job? Y todos llegaron a la misma conclusión: el pecado. A través de todos los discursos de sus amigos, Job se defendió, se quejó, se justificó y dijo que era inocente e íntegro. Sin embargo, el capítulo 29 da la idea de que Job estaba atónito y confundido al decir que Dios lo había abandonado, cosa de la que más tarde se arrepiente. Como resultado, su cambio de opinión trajo consigo la bendición de Dios, quien al final le dio el doble de lo que tuvo antes en su vida. Los resultados del desconocimiento. En los discursos de los tres amigos de Job hay partes de declaraciones técnicamente acertadas, pero su consejo pastoral al intentar ayudar a Job viene de una incapacidad inadecuada desde el punto de vista teológico en cuanto a entender la gracia y el amor de Dios. Su teología moralista y religiosa les impedía ver el lado emocional del problema, pues no tuvieron en cuenta los sentimientos de Job al decir que Dios es vengativo con quienes le desobedecen y que actúa de manera caprichosa para causar sufrimiento y destrucción. Ante esto, debemos aclarar que Dios corrige con amor y paciencia y siempre lo hace para restaurar a la persona. En fin, podemos decir que estos hombres tenían una idea teológicamente torcida en cuanto a lo que se refiere a Dios, pues limitaban sus propósitos según les fuera a los hombres en la vida. Incluso llegaron a decir que si alguien estaba en desobediencia y en falta para con Dios, todo le iría mal. Muchas veces esta no es la realidad y hasta parece que sucede justo lo contrario. En mi opinión, no se debe someter a Dios a una obligación moral humana, como lo hicieron los amigos de Job. Timothy Keller
concreta estas ideas en su libro y comenta lo que expresa Francis Anderson, académico australiano en los campos de estudio bíblicos y hebreo. Los amigos de Job, por lo tanto, tienen una visión de Dios muy reducida. Nunca hay un misterio. Si la vida va bien, es porque vives como es debido. Y si la vida no va bien, debe ser por tu culpa. Anderson muestra que esto sujeta a Dios como una correa, por así decirlo. Llevar a Dios bajo obligación a una moralidad humana es una amenaza para su soberanía. El desconocimiento total de los propósitos de Dios lleva a los tres amigos a entablar diálogos con Job que derivan en extensos discursos. Todo esto lo vemos a través de muchos capítulos en los que estos hombres debaten la razón del sufrimiento y del infortunio de Job. En realidad, cuando afrontamos el sufrimiento, todos clamamos a Dios y hacemos la pregunta muy similar a la que hizo Job: ¿por qué a mí? Sin embargo, como veremos más adelante, el sufrimiento de Job, y tal vez el tuyo en este momento, no era correctivo, punitivo ni una retribución en contra del pecado.